Todo lo que tiene que ver con recabar información de usuarios a través de Internet se hace a través de formularios. Los formularios van a ser elementos especiales que dentro de sí van a llevar distintas etiquetas de elementos interactivos que permiten introducción de datos, como por ejemplo campos de texto o como por ejemplo casillas de verificación. Para añadir formularios y elementos de formulario lo voy a poder hacer fácilmente desde el panel de insertar formularios. Aquí en formularios voy a tener una amplia gama de opciones. Voy a poder trabajar, por un lado, con elementos normales de HTML de formularios, como por ejemplo grupos de opción, menús de saltos, listas o menús, casillas de verificación. Y por otro lado, también voy a poder trabajar fácilmente con elementos con sistemas de verificación creados mediante Ajax. Así, por ejemplo, validación de spray de casillas de verificación, de áreas de texto o de campos de contraseña. En cualquiera de todos estos casos, lo primero que voy a necesitar es una etiqueta de formulario. Esa etiqueta de formulario, una vez que pulso sobre ella, lo que hace es marcarme, digamos, el ámbito de ese formulario. Todo lo que esté dentro de él va a ir relacionado con el formulario, de tal manera que los campos de texto, por ejemplo, las casillas de verificación, van a ir vinculadas al formulario dentro del cual están. Si divido el código, podemos ver que tengo una etiqueta form, que es la que me marca ese formulario. Todo lo que vaya dentro va a ser de ese formulario y todo lo que vaya fuera va a ir aparte. En el área de diseño me lo marca, voy a mover un poco esto que no me estorbe, lo voy a encoger, como decía, con esta línea punteada. Dentro de lo que son los formularios hay varias cosas que son muy importantes. Por un lado, el nombre del formulario. Esto es fundamental. Para poder controlar después, mediante JavaScript, la validación de los distintos elementos, es necesario que tenga un nombre el formulario para poder detectarlos. Por otro lado, también es muy importante la acción. ¿Qué es esto? Los datos de formulario va a haber que enviarlos a alguien para que los organice. Va a haber que enviárselos a una aplicación de servidor la mayor parte de las veces. Esta aplicación de servidor, o sea, un archivo PHP o ASP, por ejemplo, lo que va a hacer va a ser procesar esos datos y pasárselos a una base de datos para que los almacene o, por ejemplo, generar un correo electrónico que se envíe a quien sea, por poner dos ejemplos. Así que aquí en acción lo que voy a tener es que seleccionar una de dos, o el archivo PHP que yo ya tengo preparado que se va a ocupar de codificarlo, o en su lugar también un archivo que aunque no haya creado o que esté en otro dominio distinto, poner aquí su dirección. Podría poner http://mail.php. En destino, ¿qué es lo que voy a controlar? Pues lo de siempre, que una vez que yo envío ese formulario, me abra la aplicación de servidor, el archivo PHP que lo va a controlar, en una ventana nueva, en la misma ventana, etc. Además de eso, también voy a poder aplicarle un método de envío de esos datos. Los datos que enviamos a través de un formulario se pueden enviar de dos formas. Se pueden montar dentro de la dirección, dentro de la URL de la página a la que estoy llamando, utilizando el método get, o se pueden codificar dentro de esa llamada. Si yo pusiese get, lo que ocurriría sería que al enviar el formulario me abriría la URL http:// todo lo demás, mail.php, y además a esto le añadiría un cerrar interrogación y luego el nombre de cada una de las variables que se está pasando igual al contenido de la variable. Si yo tengo un campo de texto nombre, aquí me añadiría cerrar interrogación, nombre igual y el texto que se haya escrito dentro. Eso sería con get. Si lo que quiero es ocultar los datos que se están enviando o mandar mayor cantidad de datos, porque el get tiene una cantidad de datos limitada, utilizaría post. En este caso no se vería qué es lo que se estoy enviando. El único requisito imprescindible de todo esto es que luego la aplicación busque variables recibidas mediante get o mediante post. Dentro de tipo de codificación puedo elegir el tipo de datos que está enviando este formulario. Por ejemplo, puedo enviarlo URL encoded para enviar datos normales de formulario, o por ejemplo, si tengo que enviar un archivo, si es un upload de una imagen, tendría que ponerlo con multipart from data. En cualquiera de los casos, a este formulario lo único que me queda es añadirle contenidos. Luego, una vez que le he añadido contenidos, tengo también que añadirle un botón que al hacer clic lo que haga sea hacer que toda la etiqueta de formulario envíe los datos a la URL marcada dentro de acción.